¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Tuve que salir de emergencia a grabarles esto porque Disney lanzó el día 19 de octubre un nuevo sistema de lo que era antes el FastPass, ¿sí? Se llama Genie. No sé si la escucharon nombrar, pero en estos días se está hablando mucho de esto, muy controversial. Después vamos a ver por qué. El hecho es que salió esta nueva plataforma que está integrada a la aplicación de My Disney Experience. No van a tener que bajar nada aparte, ya está integrada esa misma aplicación. Les cuento un poquito de qué trata, ¿sí? Cuáles son los beneficios que tiene y costos, los voy adelantando. Empecemos por la primera. Esta plataforma tiene una parte gratuita que se llama Genie. Genie de genio, ¿sí? Basada en el genio de Aladdin. Y nos va a dar algunos beneficios, algunas prestaciones. En la parte gratuita van a tener primero el beneficio de poder hacer reservas. ¿Reservas de qué? Tenemos reservas en filas virtuales. En este momento solo hay un juego que tiene fila virtual, es el de Ratatouille. Y también reservas en todos los restaurantes que están en cada uno de los parques Disney. Como segundo beneficio también nos va a servir de asistente virtual este genio. Asistente virtual que les va a permitir hacerle algunas preguntas básicas, horario de apertura de los parques, y algunas preguntas como esas sencillas, para que no sea necesario acercarse a un cast member capaz de hacer una pregunta, la van a poder hacer a través de este genio. Y una última función que tiene, y la más importante, es la de el recorrido, ¿sí? ¿Qué significa esto del recorrido? Bueno, van a poder setear según sus preferencias, según sus gustos. Al ingresar en la aplicación, en el sector de este genio, van a poder setear sus preferencias basadas en qué tipo de atracciones les gustan, qué show les gusta, restaurantes. Ese es un tipo de elección de preferencias. Sino también van a poder hacerlo a través de unas preferencias más generales, como por ejemplo qué princesas Disney le gustan o qué tipo de montañas rusas. Bueno, lo importante es setear sus preferencias con cualquiera de estas dos opciones. Y en base a esto, este genio les va a armar un itinerario teniendo en cuenta estas preferencias que mencionamos y también el flujo de espera que hay en cada uno de los parques, en cada una de las atracciones. Y de esta forma van a poder maximizar el tiempo que ustedes estén en el parque y reducir las esperas, ¿sí? El tiempo es muy valioso hoy en día, así que esta es la parte gratuita que ofrece este genio y nos da estos beneficios. Como segunda opción tenemos el Genie Plus. Cuando ustedes contratan este servicio, y si digo contratar, ¿qué significa? Hay que pagar, sí, hay que gatillar, ya vamos a ver cuánto. Cuando ustedes contratan esto van a tener acceso a cada una de las atracciones, aunque no todas, después les voy a decir por qué, por la fila que antes era del FastPass, ¿sí? Tenemos dos filas para hacer las atracciones, la fila regular y la fila que antes era el FastPass. Cuando ustedes contratan en Genie Plus van a poder acceder dentro de un rango horario que ustedes van a elegir por esta segunda fila que obviamente les va a permitir hacer la atracción haciendo mucha menos cola que la fila regular. Ahora bien, no podemos hacer todas las atracciones ilimitadamente por esta fila rápida, sino que solamente con este servicio vamos a poder hacerla una vez por cada atracción, ¿sí? Atentos, no es ilimitado. Las reservas para este servicio se van a hacer a partir de las 7 de la mañana. Estés hospedado en Hotel Disney o no, va a ser igual para todo el mundo. Para hacer la reserva para entrar a cada una de las atracciones por esta fila del Genie Plus, lo van a poder hacer eligiendo un rango horario igual de lo que era el viejo FastPass. La única diferencia es que no tienen diferentes rangos horarios a través del día para elegir, sino que sencillamente el primero que les den, ese es el primero que van a tener que elegir si quieren usarlo, ¿ok? Recién cuando usen cada uno de estas reservas van a poder acceder a hacer la siguiente. No es que van a poder hacer 2 o 3 reservas en el mismo minuto, bueno, me reservo 2 o 3, ya está. No, es una por vez. A medida que van usando, van a poder hacer nuevas reservas. Este Genie Plus lo van a poder comprar tanto antes del viaje, desde sus casas, cómodamente, como yo, desde el sillón, o si no, en el parque el día que lleguen, miren cómo está todo. Si les parece que hay mucha gente y vale la pena contratarlo, lo van a poder contratar. Y en el caso que tengan el Hopper, el Park to Park, les da la opción Genie Plus de usarlo en los dos parques abonando una sola vez, un mini beneficio que tenemos.
Ahora bien, vamos a la parte dolorosa, el costo, capaz que ya lo saben, capaz que lo escucharon por ahí. El costo es de $15 por persona por día, ¿ok? Para cada parque que vayan, si quieren lo van a poder sacar, si quieren para todos, si quieren para uno solo, lo pueden hacer para uno solo. Si van 4 en un grupo familiar, lo pueden sacar solo 1 o 2, lo que ustedes quieran. Esas son las facilidades que tienen. Y, ¿qué más? No es obligatorio sacar esto, ¿sí? Van a seguir las filas regulares normalmente. Y si no quieren pagar nada, no sacan nada. Ahora, recuerdan que cuando les hablé de Genie Plus, les dije que podían acceder a casi todas las atracciones, ¿sí? ¿Por qué dije casi? Porque hay 2 atracciones por parque, que obviamente son las más populares, a las que no van a poder acceder con el Genie Plus, pero sí van a poder acceder pagando esta tercera opción que se llama selecciones individuales de Lighting Lanes. Tengo en inglés que es una barbaridad. Bueno, abonando entre 7 y $15 dependiendo de la atracción y dependiendo qué día sea también, van a poder acceder a las atracciones más populares de cada parque. Por ejemplo, en Animal Kingdom, las 2 atracciones más populares y las que suelen tener más fila, ¿cuáles son? El de Avatar, Flight of Passage y Expedition Everest. Esas 2 atracciones las van a poder contratar individualmente, si quieren una, si quieren las 2, pagando lo que les decía recién, entre 7 y $15, ¿ok? Esta sería la tercera opción dentro de todo este nuevo sistema que armó Disney a lo que era el FastPass. Ahora bien, dentro de esta opción hay algo interesante. Los que estén hospedados dentro de hoteles Disney van a poder hacer sus reservas para estas atracciones tan populares y que son limitadas estas reservas, ¿ok? Los que estén en Hotel Disney lo van a poder hacer a partir de las 7 de la mañana y sin necesidad de estar en el parque, ¿ok? Mientras que las personas que no estén en un Hotel Disney no van a tener esta facilidad. Sencillamente van a tener que esperar hasta el horario que abra el parque y cuando lleguen al parque, ahí sí, agarrar tiki su teléfono y hacer la reserva de estas atracciones en el caso que estén disponibles, ¿sí? Ojo porque son limitadas y probablemente no haya disponibles para quienes no estén en Hotel Disney. Así que es una forma también que tiene Disney de invitarte a estar en un hotel de ellos, porque si no, no vas a poder acceder a este beneficio de alguna u otra manera. Así que bueno amigos, este sería el cierre. Y si ustedes me preguntan a mí, nadie me preguntó, pero bueno, yo sencillamente les voy a dar mi opinión de si vale la pena contratar ya sea el Genie Plus o estas selecciones individuales. Va a depender mucho de cómo esté el parque ese día, ¿sí? ¿Ustedes tienen la bola de cristal? ¿Saben cómo está el parque? No lo saben. Pero pueden estimar si es temporada alta, si es fin de semana. En esas fechas obviamente suele haber menos gente. Y en el caso de que no lo sepan, pueden ir sin comprar nada y cuando llegan allá se fijan cómo está todo, si ven que hay mucho movimiento o no, lo pueden hacer directamente de allá, eso está bueno. Así que esa sería mi conclusión, ¿sí? No se apresuren a comprarlo desde acá, sino que pueden esperar a llegar allá y ver cómo está todo y en base a eso tomar su decisión. Y si no tienen el dinero para pagarlo, no se hagan problema, pueden igualmente seguir haciendo las filas regulares, como les decía antes, y disfrutar de las atracciones. Están de vacaciones, eso es lo importante, estar de vacaciones, estar en el mágico mundo de Disney y todo eso. Así que bueno amigos, acá los despido. Si tienen dudas, porque sé que hay muchas preguntitas que pueden aquejarlos, las pueden dejar en los comentarios, ¿sí? Y con mucho gusto se las vamos a responder. Así que besitos de acá, hasta la próxima.